Ya. Entonces acá estaría M2 y aquí abajo estaría M1, o era al revés. ¿Cómo lo teníamos? Al revés, ¿cierto? ¿Cómo estaba? Eh, así, la de más arriba era el... Ya. Ya, pues entonces tenemos el dibujito y tenemos que asignarle valores a las cosas para poder obtener la ecuación de L1. Entonces, primero, la distancia desde la pared hacia los objetos. Aquí sería x2, ¿cierto? Sí, Y esta de acá sería x1. Después la distancia desde la pared a la polea, 1, sería xp1. Y lo mismo para hacia la polea 2 sería xp2. Ya se va entendiendo un poco, ¿cierto? sí. Y ahora tenemos que cortar la cuerda en distintos pedacitos, y lo cosa que la suma de los pedacitos me dé el valor total de la polea. ¿Y la polea, dónde la vamos a cortar? La cortamos acá. Entonces, para este tramo, el que marqué en azul, ¿cómo lo hacemos? X1 son dos veces, ¿cierto? Porque son dos. X1, que sería eso, menos XP1. Eso nos va a dar esto y esto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y ahora el siguiente pedacito que vamos a pescar va a ser este de aquí con este de aquí. Lo vamos a sumar porque es distancia, estamos calculando distancia. Dos veces porque son dos pedacitos. ¿Qué restamos? Restamos x2 con... ¿Cómo? No era el XP2 menos X1. No te escucho muy bien. Era XP2 menos X1. No, mira, queremos sacar este pedacito de acá. ¿Cuánto mide? XP2. Eso me dijiste, ¿cierto? Sí. Súper bien. Súper bien, no te había escuchado. Más nos va a quedar un solo tramo, que sería este de acá. ¿Y eso cuánto vale? X1. Bien, súper bien. Sí. Pero Dime, igual como que sobra un poco, ¿no? ¿cuál sobra? En el tramo de la polea móvil, ¿Este? de la, en la, en ¿Eso de la parte abajo? donde la pierna es más larga. Esto de acá. Sí, eso no sería... No, porque mira, aquí en este de acá, tú sumaste este con este. Este de acá con este de acá. Son dos peces, S y S, ¿cierto? Y después sumaste ese pedacito de acá, de aquí y acá. Y ese pedacito es ese. Ah, ya. Entonces tiene el pedacito este, el X1, más uno de los dos, porque acá son dos, que Ujú. sería XP2 menos X1. Tiene esos pedacitos de acá y de acá. Entonces ya sumaste los dos. ¿Te convenciste? Sí. Ya, pues está súper bien, ya lo estáis viendo, ¿cachai? Eso es re importante. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la cuerda 2. ¿Cuánto vale la cuerda 2? Esta es la cuerda 2.
eh, Esto de acá, de aquí a acá. sería X1, ¿Este? sí, o X2. No, espera, fíjate siempre en el principio y en el final. ¿Cuál es el principio? Acá abajo. ¿Y cuál es el final? Ah, eh, sería como X2 menos X2. Bien, súper bien. Súper bien. Entonces ahora tenemos nuestras ecuaciones. Las ecuaciones de las cuerdas. O sea, cuánto vale cada cuerda, qué valor tiene. ¿Se va entendiendo? Tenemos la ecuación para la cuerda verde, para azul, pero antes era verde, y para la cuerda negra. Respecto, y no hemos hecho, no hemos puesto ningún número, simplemente hemos relacionado, se llama parametrizar. En física se parametriza, o sea, se le asignan letras a los distintos valores y después se relacionan entre ellos sin necesidad de poner números. ¿Ok? Simplemente hemos asignado 4 valores. Esos 4 valores lo hemos mezclado, hemos parametrizado. Pero si te fijas bien, el ejercicio, lo que hay que hacer es, tienes un punto en la cuerda, y ese punto en la cuerda, a medida que va avanzando el ejercicio, se va a ir moviendo, ¿cierto? Entonces se va a crear una ecuación de movimiento en ese punto. Entonces, yo a partir de una ecuación de movimiento, si la derivo 2 veces, puedo obtener una ecuación de aceleración. Y eso es lo que se hace ahora. Se deriva, estas 2 ecuaciones, se derivan 2 veces. ¿Ya? Y las cosas que son variables se transforman en aceleraciones. Y las cosas que son constantes se transforman a cero. Vamos a partir con el L1. El L1 es el valor total de la cuerda, ¿cierto? Esto de aquí está acá. Sí, Le vamos a asignar que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿ya? Para la ecuación 1, vamos a derivar 2 veces. Entonces, se pone así 2 puntitos. L1 derivado 2 veces, como la cuerda tiene un mismo valor, ponte tú que valga 1 metro, a medida que pasa el ejercicio, la cuerda no se va a alargar ni se va a cortar. Es una constante, siempre va a valer 1 metro. Y por la regla de derivada, cualquier número constante, si tú lo derivas, te va a dar 0, ¿cierto? sí. Entonces L1 se va a transformar en 0. El 2 lo vamos a mantener. Y ahora tenemos que empezar a derivar cosa por cosa. ¿Se va entendiendo? Ahora Sí. se deriva 2 veces el X1. ¿Qué es lo que es el X1? Es el valor que tiene el móvil 1 respecto a la polea, o sea, hasta arriba. El valor que tiene el X1 es la distancia que tiene el móvil, el peso, al techo. A medida que el ejercicio está vacante. A medida que el ejercicio va avanzando, el móvil va subiendo, ¿cierto? Entonces X1 se va achicando. Pero no entiendo por qué eso, o sea, no entiendo cómo se mueve, ¿Qué cosa no entiendes? como el sistema. Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a derivar X1, vamos a derivar 2 veces. L1, X1, XP1, XP2 y X1. Las cosas que son variables, las cosas que varían en el tiempo, las transformamos en aceleración. Las cosas que son constantes en el tiempo se van a cero. Por ejemplo, la distancia, X1 es una distancia del techo al móvil, ¿cierto? A medida que el ejercicio avanza, esto de acá va bajando y este de acá va subiendo. Entonces mi X1 cada vez se va haciendo más chiquitito. Acá tengo el techo, acá tengo M1. En el primer segundo, en el segundo 2,
va a estar acá, el segundo 3 va a estar acá, y mi x1 cada vez se va a ir haciendo más chiquitito, ¿cierto? Ujú. Entonces el x1 va variando. Esta distancia, la distancia de aquí al techo, esta distancia que está acá, que es x1, va variando con el tiempo. ¿Se entiende ese concepto? Entonces en vez de x1 yo pongo a1. Y ahora vamos a derivar xp1. xp1, ¿qué es lo que es? La distancia de la polea que está fija al techo. A medida que pasa el ejercicio, esa distancia no se reduce, porque la polea está fija, no se reduce, sigue la misma. Ya han pasado 5 segundos, 10 segundos. Entonces, como es una constante, esto se hace cero. Y así vamos con el siguiente término. Conservamos el 2. xp2, ¿qué es lo que es xp2? Es la distancia del techo a la polea que está móvil, que está suelta. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Sí, varía. Sí varía, ¿cierto? Entonces lo vamos a transformar en una aceleración. Esa aceleración le vamos a poner a p2. Y ahora viene x1. x1 es la distancia... No, este es un x1. Ah, x1, de nuevo x1, ¿sí? Sabemos que x1 varía, así que aceleración 1. Y ahora vamos más x1 de nuevo. Quedaría a 1. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora vamos a derivar doble vez la ecuación 2, que es esta. Acuérdate que la longitud de la cuerda 2 se mantiene constante en el tiempo, no se alarga ni se estira. Entonces eso es 0. Porque una constante se deriva dos veces y es 0. Ahora, vamos con el x2. x2 va a ser la distancia del techo al objeto número 2. La distancia que hay del techo al objeto número 2 a medida que pasa el tiempo, ¿varía o no varía? Cada vez esto se va alejando, ¿cierto? Sí. Porque va bajando. Entonces mi x2 va subiendo, va siendo mayor con el tiempo, paso del tiempo. Ponte tú, en el tiempo 1 vale 1 metro, en segundo 2 vale 1,2 metros, segundo 3 vale 1,4 metros. Porque esto va cayendo, cada vez se va alejando más del techo. Entonces mi x2 es variable. Por ende, en vez de poner x2 pongo una aceleración 2. Y menos la distancia del techo a la polea móvil 2, que es esta. Ujú. La polea móvil, la que está suelta, también se mueve con el tiempo, porque está suelta, a diferencia de la que está pegada al techo. La que está suelta sí se mueve con el tiempo. Va a subir, va a tender a subir o va a tender a bajar. Va a depender de las masas de cada cosa, pero sí se mueve. Entonces pongo acá aceleración P2. Tenemos ahora dos ecuaciones, ¿cierto? Sí. Ya, ¿alguna duda o consulta de cómo traspasamos de esto a esto? Mm, Eso de que cuando las cosas son variables se pasa a aceleración y cuando son Exacto. constantes, pero eso es siempre. En este tipo de ejercicio sí. No. Y en cualquier otro tipo de ejercicio también. Cuando tú tienes una ecuación de distancia, de posición, que esta es una ecuación de posición, esas son posiciones. Esas posiciones, si tú haces correr el tiempo y esas posiciones son las mismas, significa que la aceleración de ese punto, en ese punto, de ese cuerpo, es cero. ¿Por qué? Porque acuérdate que un objeto para que cambie su posición, tiene que presentar una aceleración o una fuerza. Si la aceleración es cero, el objeto no cambia de posición. En el caso de la polea móvil 1, o sea, de la polea 1, está fija, anclada al techo. No va a ir para abajo de repente. Ujú. Siempre se va a quedar en la misma posición. Entonces, todas las distancias que estén relacionadas con la polea número 1
se van a transformar a 0. Lo mismo con el largo de las cuerdas. El largo de las cuerdas no se estiran las cuerdas, entonces son iguales y por eso pasan a 0. No así la distancia de M1 con el techo, la distancia de M2 con el techo, o la posición de la polea móvil, la que está suelta, porque esta posición sí varía, porque va a subir o va a bajar. En este caso, como todo esto baja, la polea móvil también va a tender a bajar, y esto va a tender a subir. Pero eso lo podemos calcular después, al final. ¿Ok? Simplemente ahora estamos convirtiendo las ecuaciones de movimiento, de ligadura que se llaman, ecuaciones de ligadura, las estamos convirtiendo de posición, las derivamos 2 veces y las transformamos ahora en ecuaciones de aceleración. Son ecuaciones de aceleración. Voy a borrar lo de arriba, ¿ya? Está anotado, ¿cierto? Sí. Es que pasa que ahora voy a desarrollar esta de acá. Esta de acá. Voy a desarrollar. Entonces me queda 0, va a ser igual, se multiplica el 2 cada uno, ¿cierto? Entonces me queda 2 veces a 1, el otro es 0, más, acá que me queda 2 veces a P2, menos 2 veces a 1, más a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y aquí, ¿podemos reducir algún término? 2 a 1. O sea, Es- los a 1. Este con este. ¿Eso me está diciendo? Sí. Súper bien. Voy a borrar acá. ¿Tú vas copiando? Sí. Ya. Entonces tengo esta ecuación. Si te fijas acá, esta ecuación, esta de acá abajo, la puedo reordenar también y la puedo poner, esto lo paso para allá, y queda que la aceleración de P2 va a ser igual a la aceleración de A2. ¿Se entiende? Sí. Y yo puedo reemplazar donde está el P2, la aceleración de P2, puedo reemplazar acá arriba. Entonces puedo poner en la ecuación 2 en 1, en la ecuación 1. Entonces digo, disculpa, acá digo 0 va a ser igual a 2 veces, donde dice AP2 va a ser igual a 2. Y esto me va a quedar, si yo simplifico este de acá, me va a quedar que A1 va a ser igual a menos 2 veces A2. ¿Se entiende? Eh, ¿Por qué queda menos 2 a 2? Si lo que pasa es que lo hice al revés. Ah, no, ya te dije. Debería quedar así. Pero acá tú le aplicas un menos 1. ¿Se entiende? Sí. En realidad da lo mismo eso, como tú lo dejes. Pero ahora ya sabemos que hay una relación entre la aceleración del móvil 1 y la aceleración del móvil 2. ¿Y cuál es esa relación que involucra las dos aceleraciones? Te va a decir de que la aceleración del móvil 1 va a ser igual al doble de la aceleración del móvil 2 y en sentido contrario. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el móvil 2, si tiene una aceleración de 3 metros partido por segundo al cuadrado, yo voy a poder saber que la aceleración del móvil 1 va a ser igual a 6. Esta de acá va a ser igual a 6 metros partido por segundo cuadrado. Y en sentido negativo, o sea, en J negativo.
menos j negativo. Y tiene razón porque la aceleración del móvil 1 va hacia arriba. Y si aplicamos nuestro sistema de coordenada xy, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, pero a lo que te está diciendo el signo es que lleva en sentido contrario. Entonces va a depender de cómo tú pongas el signo positivo o negativo. Si tú dices que el menos acá va hacia arriba es negativo o positivo. Eso va a depender de la conveniencia de cada uno. Pero lo que te está diciendo es que llevan signo contrario. O signos contrarios. Porque puedes multiplicar por menos uno acá y te va a quedar. Que es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces esta va a ser nuestra cuarta ecuación. Nosotros teníamos otras ecuaciones, ¿te acuerdas? La tercera era 2t1, va a ser igual a t2, si no me equivoco. Esta era p2 menos t2, va a ser igual a m2 por a2. Y esta era t1 menos p1, va a ser igual a m1 por a1. Estas son mis cuatro ecuaciones. Y hasta acá yo llego, ¿ya? Porque el resto va a depender de lo que te pidan obtener. Ah, Si te piden obtener, por ejemplo, la aceleración 1 y te dan la aceleración 2, tú simplemente vas y reemplazas en la aceleración 2 el valor que te dan y te va a dar la aceleración 1. Si te piden, por ejemplo, sacar la tensión 1 y te dan el peso de 1 y te dan todo lo demás, tú reemplazas. Por ejemplo, mira, si me piden sacar la aceleración 2, me están pidiendo sacar la aceleración 2 y me dan M1, P1 y T1, me dan M1, P1 y T1, ¿yo qué tengo que hacer? Despejar acá el A1 y me queda A1 va a ser igual a T1 menos P1 partido en M1, ¿cierto? sí. Eso me va a dar un valor. Y con ese valor voy y lo reemplazo acá. Despejo A2, que me va a quedar A1 va a ser igual a menos 2 igual a 2. Entonces el valor que me dé acá, lo reemplazo acá arriba y obtengo A2. A lo que voy es que yo te quiero enseñar a ti a crear las ecuaciones de movimiento, a hacer tu sistema de ecuaciones. Yo no te puedo enseñar a resolver todas las preguntas que te van a hacer porque por ejercicio imagínate, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 2 pesos, 2 aceleraciones, 2 tensiones, son 6 variables Ujú. y tienes 4 ecuaciones. Entonces, lo que tú tienes que saber, sí, que si te dan 4 ecuaciones, en este caso, y te dan 4 incógnitas, sí se puede saber, sí se puede hacer. ¿Ok? Si el número de ecuaciones es igual o mayor al número de incógnitas, se puede hacer, se puede resolver. Porque esto es un sistema de ecuaciones. ¿Tuviste sistemas de ecuaciones, cierto? Sí. Tú sabes que aquí tú puedes reemplazar el T2, lo puedes reemplazar ahí. Y en vez de poner T2, pones esto, ¿cierto? Ujú. Ya. Eso es fundamental para resolver este tipo de ejercicio, o en física en general. Entonces, la dificultad no está en resolver los sistemas de ecuaciones, la dificultad está en plantear bien las ecuaciones. Por ejemplo, todo el deseo que hicimos fue para llegar a esto. Ujú. Y gracias a esa ecuación tú puedes saber lo que te están preguntando fácilmente. Y si, por ejemplo, me hubieran preguntado la aceleración 1, ¿Ya? ¿podría haber ocupado la primera
ecuación nomás explicando las que Exacto. tuvieran Si cosas te, y no si, exacto, la si te dan estas tres valores, tú lo sacáis al tiro. ¿Y para qué caso tenía que preguntar para ocupar la ecuación 4? Por ejemplo, si te dan la aceleración 2 y te preguntan cuánto vale la aceleración 1. Pero y en ese caso no habría podido usar la 1 también. La 1 con la 2, ¿cierto? Se puede usar la 1 con la 2. Claro. Sí, pero tendrías que tener todos los datos. Tendrías que tener M1, M2, T2, P2, P1, T1. Ah, sí. Tienes que tener todos los datos, ¿cachai? A lo que voy es que acá se puede sacar, ya con estas cuatro ecuaciones, tú ya tenés, básicamente, estáis como a prueba de bala. No hay ninguna pregunta que no podáis sacar. Ujú. Quedó un poquito desordenado, pero ¿se entiende? Vamos a borrar. ¿Anotaste? Sí, sí, lo noté. Ya. Ya, entonces esa es la forma de resolver los ejercicios de poleas móviles. Son complicados, pero la única complejidad está en la parametrización de la ecuación de ligadura. Pero ya vimos que ya más o menos entendiste cómo es el proceso. ¿Qué quiere hacer ahora? Lo de los ángulos, Ya, practiquemos ángulos. Perfecto. Ya, ¿tú conoces el triángulo pitagórico? sí. Ya, ¿qué cualidad tiene el triángulo pitagórico? eh, los, tienen los dos catetos y la hipotenusa. Disculpa, háblame más claro. Que tiene los dos catetos y la hipotenusa. Claro, que sería son catetos, ¿cierto? Catetos y catetos. Este sería la hipotenusa. ¿Cómo se relacionan? Con el seno, coseno y tangente, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuánto da la suma de todos los ángulos internos? 180. 180. Bien. Eso igual es importante. ¿Ok? Tenemos un ángulo alfa y un beta. Y la suma de los tres y el 90, obviamente, tiene que ser 180. Ok. Estas funciones trigonométricas están asociadas a un ángulo. Puede ser alfa o beta. Dependiendo del ángulo, va a ser cuál lado ocupamos. Ujú. Por ejemplo, si este lado es A, esto es B, y esto es C. El seno del alfa, ¿cómo nos quedaría? Eh, B partido C. B partido en C. Súper bien. El coseno, A partido C. bien. ¿Y la tangente? No me acuerdo si era B partido A o A partido B. Opuesto partido por adyacente. Ah, B partido en A. Bien. ujú, Ya, esto tiene que ir de memoria. ¿Ok? ujú. No te puedo mentir, o sea, es sí o sí de memoria y es algo que no te quita tanto tiempo, se tiene que, en 10 minutos te lo aprendes, ¿ya? Sí, no tiene una gran complejidad. El, el opuesto al ángulo siempre está, por ejemplo, alguien que está opuesto a ti, tú estás hablando con alguien y está con alguien que está opuesto a ti, tú cuando estás mirando a esa persona está siempre al frente. Por ejemplo, estás discutiendo, alguien se está oponiendo a ti, tú esa persona la estás mirando de frente y está siempre al frente de ti. Entonces, yo siempre digo que el
el cateto opuesto al ángulo, siempre está el que mira al ángulo. ¿Ok? Y el adyacente al ángulo es en quien se apoya, que sería este. Y la hipotenusa obviamente es la que está en diagonal. Entonces, como memotecnia, apréndete, porque el cateto opuesto al ángulo es siempre el ángulo está mirando fijamente el que está al frente. Ay, como que te cae mal, lo miráis fijamente y siempre está frente de ti. Y el adyacente el que está al lado, o el que no es opuesto. Ya. En los ejercicios te van a presentar situaciones de esta forma, ¿cierto? Y te van a dar un peso. Ese peso en el sistema tradicional siempre va hacia abajo, ¿ya? Y por acción y reacción, la fuerza normal va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Pero tú para hacer las ecuaciones de movimiento de este tipo de ejercicio, tú dices que tu eje de referencia tiene esta forma, X, Y, ¿cierto? Todo lo hace acá. Entonces, disculpe, no te escuché bien. Que le pongo como el cosito al lado de la Como tú quieras. Este ejercicio de plano inclinado, lo mejor es doblar el eje de referencia e inclinarlo un poco, ¿ya? Entonces, en este caso, tu eje de referencia va a ser así. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando tienes una fuerza, como por ejemplo la fuerza peso, no está en ninguno de los ejes de referencia. Si te fijas, la fuerza peso está al medio. No está en ninguno de los dos ejes. Entonces yo tengo que llegar a descomponer la fuerza peso en un eje y en un eje X, para yo poder incluirla después en mis ecuaciones. Acá. ¿Ok? ¿Y por qué se hace eso? Acuérdate que tenemos un vector. Ese vector es la descomposición o la suma de dos vectores. Px, Py. Pasa que yo el Px lo puedo trasladar. Acá. Lo mismo pasa con el Py, lo puedo trasladar. Pero va a ser siendo el mismo vector. ¿Cómo descompongo? En este caso, el ángulo me lo dan en un lado, nada que ver, por cierto. Imagina, tengo esto y tengo acá un ángulo. ¿Cómo yo lo puedo llevar aquí? Porque acá me serviría, ¿cierto? ¿Cómo yo lo llevo hasta ahí? Ya, esta es una forma que yo desarrollé, me enseñaron en su momento, pero es la que a mí me gustó y la que nunca me falla, que es simplemente hacer esto. Y dividir el cuadrante, lo divido en 8 partes. ¿Ok? Y ver dónde se me repite mi ejercicio. Mi ejercicio se repite acá, ¿cierto? Si te fijas. Es lo mismo que acá. ¿Y cuál es el ángulo que yo quiero descomponer después, digo yo? Es este, y que va este de acá, ¿cierto? Ese es el ángulo que yo quiero descomponer. ¿Y en dónde yo quiero colocar los ángulos? O sea, ¿a dónde van a ir los vectores que yo quiero descomponer? Entonces pongo acá. Uno va a ir acá, y el otro va a ir acá, ¿cierto? Sí. No se nota muy bien. Esto ahí y esto ahí. Este va a ser mi FI, FX y F. Entonces lo que yo hago es